Que lo que estamos es haciendo una revisión de cuáles son los desafíos para este juez al que se le ha encargado hacer esta evaluación de este otro derecho, ¿no? Acá, esto ya habíamos visto, avancemos. Ahí. Aquí, digamos, esta parte es un poco más corta, pero más compleja, ¿no? Lo que sí quisiera es que ustedes tengan pendientes estos cuestionamientos, estas preguntas que me habían hecho, para que cuando terminemos de revisar esto, abramos un espacio de debate respecto de todas las inquietudes que vayan quedando, ¿no? Entonces, acá revisamos básicamente los condicionantes, digamos, o las condiciones que permitirían hacer una evaluación justamente de este otro derecho, ¿no? ¿Cuáles son también otras dificultades que enfrenta, además de estas limitaciones teóricas que decíamos, que advertíamos en el momento anterior? Las otras dificultades que enfrenta una Corte Constitucional tiene que ver con esto que denominamos el contexto en el que actúa el juez constitucional, ¿no? Que es un contexto justamente adverso a estas líneas plurales, ¿no? Están relacionados con lo que podríamos denominar el estado social de las condiciones políticas y económicas de la realidad, que marcan precisamente eso. Hablábamos hace rato de cómo, justamente a partir de una pregunta que nos hacía, hablábamos de las dificultades que se tiene de que se transformen los actores políticos, los actores judiciales, los actores sociales, ¿no? Con estas cosas que están ya escritas en la Constitución, ¿no? Hemos avanzado en escribir una Constitución, en redactar un pacto político bastante comprometido, digamos, con esta idea de sociedad plural, ¿no? Pero eso no resuelve prácticamente nada, ¿no? Resuelve sí que hemos llegado a algunas formulaciones en términos lingüísticos, pero eso implica una transformación de los actores, ¿no? Y esa transformación justamente es la que enfrenta mayores dificultades, y es a la que se refiere, por ejemplo, cuando hablamos de Estado social, ¿no? No sé, digamos, si recuerdan ustedes los planteamientos de Alexis de Tocqueville, ¿no? Que precisamente pone el ojo en este estado social, ¿no? Que para él es el conjunto de creencias que están vigentes en una sociedad, ¿no? El conjunto, el nivel cultural, el nivel social, el nivel, digamos, de identificación que se da entre las personas, los valores sobre los cuales se mueven las personas. Ese es el estado social. Y cuando miramos el estado social en el que se mueve una postura pluralista, vemos que hay, por ejemplo, mucho racismo, un racismo atávico que en ocasiones inclusive se intensifica en estos últimos conflictos que hemos tenido en Ecuador. Han emergido unas posiciones racistas, pero que dan miedo, absolutamente. Dan miedo porque la gente, que no solo es el ciudadano, no solo son las autoridades, digamos, ¿no? Que regionalmente tienen sus posiciones y tienen sus visiones respecto de la cuestión indígena, y que siempre han visto de una manera, digamos, completamente
desvalorativa, ¿no? a los indígenas. Vemos a ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Expresándose de una manera pero tan violenta, ¿no? Respecto de los indígenas que se levantaron enarbolando demandas sociales generales, no solo con relación a su condición de vida, sino defendiendo una cuestión de todo el país. Vemos unas reacciones tan violentas que realmente asustan. Yo no salgo del asombro, no salgo de la impresión de ver esa violencia, ese discurso tan violento que hemos visto en esta época, ¿no? Entonces decimos, este es el estado social en el que vivimos, ¿no? Un estado social en el que la sociedad misma no termina de superar estos discursos racistas, ¿no? Estos discursos de odio al otro, ¿no? Es más, parece que la sociedad está caminando muy aceleradamente a volver a adoptar ese tipo de criterios, ¿no? Es lo más preocupante, digamos, en estos momentos, ¿no? Estamos viendo, no solo en Ecuador, en otros países mismo acá, inclusive, ¿no? Estamos viendo algunas cuestiones con relación a eso. Pero entonces no solo son las cuestiones teóricas y no solo son las cuestiones contextuales, ¿no? En las que tiene que desarrollarse este control de constitucionalidad, ¿no? Son, digamos, el arraigo que nosotros tenemos como actores, nosotros mismos, los abogados, ¿no? No se diga los jueces, los funcionarios de la función judicial, ¿no? Que estamos arraigados en unas concepciones jurídicas de las que no queremos salir, ¿no? De las que nos da miedo, de las que nos da temor salir, ¿no? Nuestra formación en el derecho liberal moderno están siendo muy arraigadas, pese a todos los cambios importantes, interesantes que hemos tenido, ¿no? Pese a este proceso de constitucionalización del derecho que hemos tenido, que nos ha traído novedades muy atractivas, ¿no? Ejercicios interpretativos, ejercicios, digamos, hermenéuticos que nos han enriquecido en términos de conocimiento, pero que a la hora de la hora, ¿no? Siempre regresamos al punto más seguro, ¿no? Al espacio más seguro, al espacio de confort, digamos, en términos jurídicos, ¿no? Y de ahí es que nos asentamos. Al asentarnos en ese espacio, lo que digamos, hacemos es resguardarnos de esta incertidumbre que nos trae el mundo moderno, que nos trae el mundo globalizado, ¿no? Entre esas incertidumbres, precisamente, el otro derecho, ¿no? Este otro derecho que emerge en nuestro mundo de confort de un solo derecho, del derecho del Estado, que es el que conocemos, ¿no? Y también tiene que ver con estas dificultades instrumentales, ¿no? Que se encuentra a la hora de adoptar institucionalmente los procedimientos, ¿no? De desarrollar nuevas herramientas interpretativas, de desarrollar nuevos, digamos, de revisar distintos procedimientos, ¿no? que demandan una situación plural, ¿no? Por ejemplo, y esto tiene que ver con cosas absolutamente prácticas, no son cuestiones teóricas, ¿no? Tienen que ver, por ejemplo, con cómo garantizamos efectivamente que llegue una demanda, ¿no? Desde los pueblos indígenas, que llegue a una alta corte. Si estamos hablando de pueblos que están muy alejados de la capital, que es en donde está la Corte Constitucional, ¿no? Y que se trata de actores que muchas veces no conocen, no hablan español, o hablan muy limitadamente, ¿no?
que si para nosotros, ciudadanos comunes, nos es extraño el derecho y por eso siempre buscamos con temor a un abogado que nos defienda cuando tenemos alguna dificultad, peor ellos, ¿no?, que tienen un desconocimiento y una distancia, no solo un desconocimiento, sino una distancia, porque miran siempre con sospecha, ¿no?, de qué nos van a hacer, nuevamente nos van a engañar, nuevamente nos van a poner una trampa, ¿no? Esa es digamos, a partir de esos preconceptos se acerca a la justicia, ¿no? El pretender que llegue una demanda de control de constitucionalidad de las decisiones de la justicia indígena tiene sus graves dificultades, ¿no? Lo que hizo una temporada la Corte Constitucional fue abrir algunas oficinas, como nunca se había dado, algunas oficinas, algunas sedes, digamos, de la Corte Constitucional, básicamente para receptar en distintas provincias, para receptar demandas constitucionales, no solo por el tema de justicia indígena, sino en general, ¿no? En un esfuerzo de acercar la justicia constitucional a la gente, ¿no? Pero eso implica realmente un cambio institucional, ¿no? Eso implica, digamos, que se destine presupuesto, eso implica que se destine personas, que se contrate personas, que se cree un escenario para que la gente pueda tanto entregar o llevar demandas, como también inclusive hacer audiencias a través del sistema, ¿cómo es?, a través de Skype, a través de los sistemas informáticos que ahora posibilitan eso. Nunca se había experimentado eso, ¿no? Es decir, ha habido que inventarse muchas cosas en el camino, ¿no? Y eso es lo importante, o sea, creó un espacio para reinventar cosas. Aqui nós temos a justiça itinerante, professor. Itinerante. Que vai até as localidades que não têm acesso à justiça. Aí a justiça vai até lá con toda su estructura. Pero fíjese que eso sería llevar nuestra justicia allá, ¿no? Cuando una de las cuestiones que están limitadas es precisamente el imponer nuestra cultura, el imponer nuestros valores y nuestros principios a la cultura propia, ¿no?, y al derecho propio. Entonces, sí, lo que se hizo en una temporada, porque ahora sé que se han cerrado muchas de estas oficinas, solo han quedado creo que unas 2 o 3 en algunas ciudades, en algunas provincias, ¿no? Pero de lo que se trataba era de intentar acercar a la justicia constitucional a la gente, ¿no? Esa es otra manera de constitucionalizar el derecho, ¿no? Porque tenía posibilidades, esas oficinas tenían posibilidades no solo de receptar demandas, ¿no?, de naturaleza constitucional, no solo de hacer audiencias, ¿no?, de las partes, sin que toda una corte que en el caso del Ecuador se conforma por 9 jueces tenga que trasladarse, o que los demandantes tengan que trasladarse a Quito, que siempre tiene, digamos, dificultades, ¿no? Entonces se podía hacer audiencias telemáticas, ¿no? Pero también se trabajó mucho en el desarrollo de cursos de capacitación, ¿no?, que acercaba a la gente, tanto a operadores jurídicos como a público en general. O sea, se trabajó mucho, por ejemplo, en cuadernos de educación constitucional y en cursos desde escuelas, ¿no?, como colegios también. ¿Por qué? Porque entendiendo que la Constitución, en primer lugar, no es una norma legal, ¿no?, rígida, digamos, es un documento que contiene los principios que todos deberíamos, sobre los cuales todos deberíamos operar,
funcionar, todos deberíamos establecer nuestras relaciones sociales, culturales, en base a esos principios, ¿no? Conocer justamente esos principios que hacen parte de este digamos, acuerdo político que tenemos, ¿no? Este contrato político que tenemos para poder hacerlo realidad, ¿no? Cambiar los procedimientos, adecuar procedimientos, ¿no? Por ejemplo, las demandas pueden ser presentadas en el idioma de demandante, ¿no? Entonces, pueden no ser escritas, ¿no? O sea, puede presentarse, la persona podría acercarse a esta oficina que les menciono, ¿no? Y presentar su demanda en forma oral, ¿no? Y claro, el funcionario, el servidor público tenía la obligación luego de transformarla en un escrito, ¿no? Dándole las orientaciones de cómo pues esa demanda puede, digamos, reflejar la aspiración de la persona. No crear su propio problema, sino reflejar, ¿no? Utilizando traductores de los idiomas propios, etcétera, etcétera. Es decir, es una demanda al Estado de redefinirse, ¿no? En eso también consiste esta noción de Estado plurinacional, ¿no? Que las instituciones del Estado se transformen para convertirse en instituciones plurales, ¿no? Eso demanda esfuerzos económicos, esfuerzos humanos, ¿no? Y demanda transformaciones del pensamiento, que es lo más difícil, que es lo más complicado, que es el problema más grave, digamos, que tenemos, porque implica transformaciones más a largo plazo y más profundas, ¿no? Y el de alejarse de estos conceptos tanto de carácter hegemónico, digamos, tanto de carácter coercitivo como de carácter simplista, digamos, al que apela el monismo político, ¿no? Fíjense los niveles de dificultad que enfrenta el juez constitucional, ¿no? En términos generales son muy complejos, ¿no? Ahora vamos a ver en términos más específicos, ¿no? En términos más específicos en lo que consiste esta labor de control de constitucionalidad que hace, ¿no? Dice, por tratarse de un sistema constitucionario, ¿no? Debe hacer un examen contextual previo al orden imperante en cuestión. ¿A qué nos referimos? El juez constitucional lo primero que debe hacer cuando enfrenta un examen de constitucionalidad de las decisiones de autoridad indígena es acercarse a conocer el pueblo del que se trata, ¿no? Porque estamos partiendo de que es un pueblo, de que es otro pueblo, ¿no? Que tiene sus propios, digamos, su propia visión del mundo, sus propias autoridades, su propia dinámica, sus propias normas sobre los cuales se organiza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para realizar un examen de constitucionalidad, como se trata de otra cultura, de otro derecho, entonces lo primero que está obligado a hacer el juez es a acercarse contextualmente a esa realidad distinta, tratar de entenderla, tratar de comprenderla, tratar de leerla desde sus propios valores, como decía, desde sus propias perspectivas, no desde las nuestras, ¿no? Y entender en ese sentido, digamos, y saber efectivamente identificar cuáles son los principios sobre los cuales opera, se mueve, se organiza ese pueblo o esa comunidad,
¿no? Saber cuáles las preguntas que nosotros como abogados nos hacemos. ¿Cuáles son los, digamos, cuáles son los conceptos de bien? ¿Cuáles son los conceptos de lo aceptable dentro de una comunidad? ¿Cuáles son los conceptos de lo no aceptable dentro de una realidad? ¿No? Porque sobre esos conceptos son los que desarrollamos nuestros sistemas normativos, ¿no? Sobre qué es lo que consideramos que está bien, qué es lo que consideramos que está mal, qué es lo que consideramos aceptable y qué es lo que consideramos rechazable, ¿no? Ese es el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Identificar justamente a qué se da valor en esa comunidad, qué es el valor en esa comunidad determinada. Y asumir eso, asumir eso como justamente como el marco valorativo y el marco normativo y el marco regulativo de esa comunidad, ¿no? Fíjense los efectos jurídicos que tiene eso. Reconocer que esos elementos constituyen los marcos normativos y los marcos regulativos. Es decir, no es una aproximación antropológica teórica, ¿no? Es una aproximación antropológica jurídica que nos permite descubrir lo que es esa sociedad, ¿no? Encontrar las razones de cómo funcionan, cómo operan, cómo entienden, ¿no? Y cómo actúan todos los miembros de esa sociedad. Porque justamente ahí es en donde se descubre que esos, digamos, existen reglas, existen principios, existen valores, ¿no? Sobre los que toda la comunidad funciona. Toda la comunidad se mueve justamente alrededor de esos principios. Entonces no es una cuestión de posición política o de posición teórica o de posición ideológica, ¿no? Sino que se trata de verdaderos principios, ¿no? Y eso permite justamente esa aproximación, ¿no? Y los casos, y les menciono esto porque justamente los casos que han sido posibles, ¿no?, de ser examinados hasta un tiempo determinado de lo que pude mirar en la investigación, la Corte hizo eso, ¿no? En el famoso caso de La Cocha, por ejemplo, tuvo que hacer 2 peritajes antropológicos jurídicos, ¿no?, para poder llegar a la decisión que llegó. Eso le demoró, digamos, casi 4 años, ¿no? Le demoró para tomar una decisión, ¿no? Es una de las cosas que se han criticado mucho justamente de la Corte, el tiempo que se demoró para tomar esa decisión frente a un caso que conmocionó mucho a la sociedad, pero no quería arriesgarse la Corte a tomar una decisión, digamos, por la presión de la opinión pública, sino tratando de encontrar una salida a ese conflicto. Tina, Sim. desculpa-me, eu não sei se todos conhecem o caso La Cocha, né? Que seria interessante, assim, em poucas palavras, o que gerou essa polêmica, mobilizou durante 4 anos no Equador. Mas o que resultou isso? Foi de uma morte envolvendo rapazes da comunidade indígena, e como o Estado acabou não reconhecendo no primeiro momento, né, um pouquinho dessa parte que eu acho que eles não sabem, La Cocha, né? O que foi essa? Claro, ¿qué fue? Sí, miren, sí es importante mirar, revisar un poco esto, ¿no? Se trata de un caso de la muerte de una persona. Una persona es asesinada en una comunidad indígena
por parte de un grupo. Estaba en una fiesta comunitaria, ¿no? Y se da esa muerte. Luego se identifica que esa muerte fue hecha por un grupo de jóvenes, ¿no? El muerto también era un joven, de jóvenes en esta fiesta en donde se toma mucho, ¿no? En donde la algarabía, digamos, es muy fuerte, y en donde una comunidad, digamos, la característica de una comunidad es que muchos o casi todos prácticamente tienen una relación de parentesco, ¿no? Porque son comunidades cerradas, como las que suceden aquí, ¿no? Las comunidades indígenas son grupos de familias, ¿no? que tienen una dinámica propia en la que todo mundo es o padrino, o hermano, o primo, o tío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas relaciones de parentesco. Con esta realidad sucede el hecho y la comunidad toma conocimiento de ese hecho y juzga, ¿no? Juzga a las personas que estaban involucradas en esta muerte. El momento en que juzga, ¿no? Una de las personas que es juzgada lleva el caso a la fiscalía de la nación, ¿no? Demandando que no es el juez que debería conocer ese caso, sino que debe ser la justicia ordinaria, ¿no? Y ahí ahí se desata el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la fiscalía toma conocimiento de ese caso. Entonces la discusión comienza a darse en el hecho de que ya vigente la Constitución, ¿no? Una parte de los involucrados y también organizaciones indígenas planteaban que eso no le corresponde a la Fiscalía, que le corresponde al juez constitucional conocer de este hecho, ¿no? Y resulta que la Fiscalía no acepta, ¿no? No acepta esta tesis y se mantiene, toma conocimiento de ese caso y además manda presos a no solo a los involucrados en la muerte, sino también a las autoridades que decidieron, que juzgaron ese hecho, ¿no? Es decir, se arma un problema completamente grave, ¿no? Esto para también conectar con el hecho de las resistencias que tiene la institucionalidad estatal y la institucionalidad jurídica para asumir lo que dice la Constitución. La Constitución dice que solo la Corte Constitucional puede conocer, pero hay unas resistencias claras y concretas para no acatar esta, ¿no? Luego hay una organización con uno de las personas juzgadas que presenta una acción extraordinaria de protección en contra de la decisión de la autoridad indígena. Es decir, es el primer caso que se presenta ya bajo el amparo de la Constitución y bajo el amparo de esta acción constitucional que establece. Y claro, ahí se desata todo el debate jurídico, ¿no? Y como digo, la Corte Constitucional tuvo más de una dificultad para decidir, para llegar a tomar esa decisión, y luego termina después de 4 años y después de hacer 2 peritajes antropológicos, uno que fue contratado por una, digamos, se le contrató a una ex asesora de la Corte Constitucional colombiana que había apoyado justamente con sus estudios antropológicos jurídicos a tomar decisiones muy interesantes a la Corte Constitucional colombiana. Entonces, esta persona emitió un informe de peritaje que digamos, a decir de la Corte, no le daba todos los elementos para resolver el caso. Y luego contratan a otra persona que se trata de
de un cura que trabajó siempre, durante toda su vida trabajó como clérigo en comunidades indígenas y que participó prácticamente durante 30 años, fue parte, o digamos participó de los procesos de juzgamiento de las comunidades indígenas, ¿no? Porque los juzgamientos dentro de las comunidades indígenas, una de las características que siempre ha tenido es que, por ejemplo, le llaman al cura, párroco, o le llaman al funcionario de la policía para que asista a esos, digamos, a esos actos, a esas ceremonias, a ese ceremonial, más bien dicho, de juzgamiento, ¿no? Pero lo característico también es que no le ponen al cura a decir cómo tiene que resolver, o le ponen al fiscal o al teniente político, que antes había esta figura de teniente político, representante, digamos, del Estado, no le ponen a decir cómo resolver las cosas, y más bien le ponen a legitimar esto, ¿no? Porque se cuidan mucho de que el Estado no interfiera en sus decisiones, ¿no? Entonces es como una especie de garantía. Está el policía, está el teniente político, está el cura, ¿no? Para bendecir lo que han hecho, para bendecir las decisiones que han tomado. Entonces, esta persona es contratada y esta persona emite otro informe pericial que le da a la Corte otros elementos. Y sobre estos elementos, ¿no?, que entran un poco en esto, ¿no?, en esta indagación que hace la Corte de este contexto de la comunidad que estaba en ese momento siendo examinada, pues considera que tiene elementos suficientes para tomar una decisión y toma esa decisión. Esa decisión es bastante, digamos, bastante cuestionada en algunos aspectos, ¿no? Pero más adelante un poco veremos en qué consiste ese cuestionamiento que se hace. Y claro, es también de las cosas que están abiertas a la discusión, están abiertas al debate para saber hasta dónde llega este pluralismo constitucional, ¿no? Hasta dónde dan las sábanas dentro del pluralismo constitucional, digamos, ¿no? Luego, avanzando en esto, ¿no? También advertir, también en la anterior, advertir que los modelos interpretativos y la eficiencia constitucional deben moverse en un marco de pluralismo jurídico con esa complejidad que hace. O sea, insistir, ¿no es cierto? El examen, digamos, el examen de interpretación que tiene que hacer la Corte es un examen que básicamente tiene que moverse en un campo de pluralismo del pensamiento, ¿no?, dentro del cual está el pluralismo jurídico. Pero esas herramientas no están fácilmente a disposición del juez. En ese sentido, esas herramientas le toca también inventarse, le toca también desarrollar, le toca también indagar. Y digo, por eso es tan importante todo esta revisión teórica y doctrinaria que hemos identificado y que se ve justamente reflejada en las decisiones, en las pocas decisiones que han tomado los jueces constitucionales, ¿no? Ahí se puede ver reflejado cómo manejan todo este espectro de teorías y de doctrinas progresistas para poder asentar sus decisiones en los casos. ¿Por qué? Porque la interpretación no solo debe brindar soluciones a las cuestiones en conflicto, sino que tiene que dilucidar cuestiones derivadas de la convivencia de dos sistemas jurídicos, ¿no?, que obviamente tienen una dificultad adicional, ¿no?, una dificultad de cómo se maneja la resolución de un caso que enfrenta dos sistemas jurídicos, dos sistemas normativos, ¿no? Es algo absolutamente extraño dentro de las materias del Estado, ¿no? Y ahí es en donde se pueden identificar
aplicar, ¿no?, parámetros de control de constitucionalidad que permitan encontrar unas salidas, ¿no?, encontrar unas decisiones que no sean la típica imposición de nuestros valores, de nuestras perspectivas, sino que den salida a otras cosas, digamos, a otros asuntos desde una perspectiva pluralista, ¿no? En ese sentido, ¿no?, lo primero que debe quedar claro, y lo primero que queda claro, es que las actuaciones jurisdiccionales de las autoridades indígenas quedan fuera del examen de legalidad. Es decir, los jueces ordinarios no pueden, están excluidos de hacer un examen de las actuaciones judiciales. Y esto es, digamos, esto no es menor, ¿no? Como digo, justamente por la tendencia que nosotros tenemos de pensar que nosotros somos los que manejamos las herramientas adecuadas para resolver los problemas jurídicos. Entonces, excluirles a los jueces ordinarios de ello, ¿no?, y a los fiscales también de ello, genera una serie de resistencias concretas que se verifican justamente en el conflicto que se da digamos, en términos reales, ¿no?, cuando los fiscales se niegan a no conocer, ¿no?, a marginarse de conocer los casos, digamos, conflictivos dentro de las comunidades. Y los jueces se niegan a declinar competencias en el caso digamos, en un caso de justicia indígena, ¿no? Hay esa persistencia, hay ese conflicto, hay esa tensión que genera en términos concretos, en términos reales, estas disposiciones constitucionales, ¿no? Luego, la evaluación de las decisiones de la autoridad indígena se limitan a un control externo y no a un control de corrección jurídica de las decisiones. Esto también es sumamente importante, ¿no? Porque el trabajo que hace un juez es básicamente el trabajo de, digamos, especialmente cuando apelamos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de una decisión judicial, lo que hace el juez es corregir los errores judiciales que se han dado, ¿no? Y esa es, digamos, la función justamente de la contradicción y la función del control, ¿no? Corregir los problemas de falta de prueba, de prueba ilegal, o los problemas de debido proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso, también el juez está vetado de hacer eso, el juez constitucional está vetado de hacer eso. O sea, no puede hacer un control de corrección, es decir, no puede llegar a decir la autoridad indígena tomó una decisión